amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Muchas amigas me han preguntado qué crochet debo elegir para mi tejido. Es que yo voy a tejer con una lana más gruesa, voy a tejer con una lana más delgadita, entonces no sé qué número usar. Y tienen mucha razón de preguntar, porque no todas saben qué crochet elegir, en especial las chicas que están iniciando, pero no es nada difícil. Ustedes simplemente van a fijarse en la puntita del crochet, ¿sí? Esa va a ser su guía siempre para saber si está acorde el grosor de la lana con el crochet, porque la lana les va a quedar o sobrando de la puntita o les va a quedar demasiado flojo, pero eso les voy a indicar dentro de un momento con variados números de crochet. Pongan atención. Aquí les muestro algunos crochet de mi colección con diferentes numeraciones y vamos a ver cómo ustedes pueden identificar el crochet más acorde a la lana o al hilo que elijan para tejer sus prendas. Este es un crochet metálico. Por lo general estos crochet todos son bien finitos y aunque ustedes ven por ejemplo aquí un crochet número 4 en este material, el número 4 cuando tenemos en este material es delgadito, o sea, esta es por decir la liga de los delgaditos, y de este lado en este material siempre van a ser los más gruesitos. Por lo general estos crochet los utilizan más para tejer accesorios de hilo, es decir, tapetes, manteles, en pocas ocasiones blusas, porque los hilos suelen ser muy delgaditos. Entonces vamos a hacer la prueba. Miren, aquí está, este es un número 0. Entonces, ¿cómo voy a saber si ese es adecuado para este hilo, que es un hilo perlé? Solamente ustedes prueban de esta manera, así. Y ustedes van a ver que el hilo está justo a la altura de donde termina el piquito del gancho. Quiere decir que este crochet es apto para poder tejer hilo perlé. Al momento de tejer ustedes van a probar que no tienen problema, que no se les engancha y que pasa fácilmente al tejer sus puntos. La cadena queda suelta, queda bonita, no tiene ningún problema, no está floja, pero tampoco está apretada. Si ustedes utilizan un crochet de menor numeración, de menor grosor, siempre les va a quedar más apretado su tejido. Eso es algo aconsejable cuando ustedes hacen amigurumis. Siempre debe ser con un crochet finito y con un número menos incluso del hilo que vayan a usar para tejerlo. Ahora, yo tengo acá este crochet que es número 2.5. Me encanta este crochet cuando tejo con hilo delgadito. Ahora miren. Este crochet también es aconsejable porque no le queda flojo ni tampoco le queda apretado, está justo a la altura
del ganchito. Entonces este también les puede servir, ¿sí? Ustedes deben ir siempre midiendo a ver si les queda bien. Miren, este por ejemplo es un 3.5. Ya es grande como para este tipo de hilo. Si ven que queda un buen tanto de la punta comparado al hilo, se pierde el hilo porque queda mucho espacio y entonces quiere decir que al tejer les va a quedar súper flojo. Miren. Si ven que la cadena está súper floja, las cadenitas en relación al otro crochet que estaba finito, el número 0, entonces de esta manera ustedes van a darse cuenta siempre qué crochet es el que le queda a la lana que van a usar. Ahora, por ejemplo, en los hilos que son de ovillo es más fácil porque siempre viene por aquí una guía. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo que ustedes les sugiere, ¿no?, que deben tejer un cuadradito de muestra de 10 por 10 y sugiere que tanto en crochet como en agujas sea de número 4. Ahora vamos a ver, porque hay veces que también, aunque esté la sugerencia en el empaque, muchas de las veces pueden utilizar otro número también, dependiendo qué es lo que vayan a tejer y si les calza el crochet o las agujas para lo que quieren hacer. Entonces aquí me está sugiriendo número 4, vamos a ver el número 4. Este es número 4. Mire. Y el número 4 está bien porque está justo a la altura de la punta del crochet. Ahora vamos a hacer la prueba. Entonces ustedes ven que al momento de tejer no se les atranca, no se les suelta, no les da problema, y ahí entonces es donde eligieron el crochet justo para la lana. Y miren las cadenitas como quedan, no me queda flojo y no me quedan apretados, están al punto donde a mí me gusta tejer. Quiere decir que con número 4 está muy bien. Ahora yo tengo aquí un número 6, vamos a ver qué es lo que pasa con el número 6. Mire, si ven que sobrepasa la punta del gancho, quedando muy adentro la lana, entonces quiere decir que este no va de acuerdo, porque les va a quedar el punto muy flojo. A menos que ustedes quieran hacer algo de verdad bien flojo, entonces pueden usarlo si es que ven que va a quedar bien. Mire, a pesar de ser flojo el crochet para la lana, pienso que hasta este número sí estaría bien. Este número, el número 6, esta es lana de alpaca. Ahora, vamos a ver el número 7, que es este de aquí. Mire,
ese está súper flojo, grandote como para el hilo, queda bastante. Y entonces ahí sí, ustedes intentan tejer con un crochet así, lo que va a pasar es que su prenda va a quedar bien, bien mofletuda. Mire, ahí muchas de las veces, por más tino que se tenga, puede que no les quede bien, ¿sí? Y aún así también depende del pulso de la tejedora, porque mire, no es que me quede tan flojo tampoco, pero como digo, depende de la prenda que ustedes vayan a tejer. Ustedes deben ir probando, porque también ya es cuestión de gustos, pero siempre deben cuadrar para que les quede bien. Acá ni para pensarlo, miren, porque este crochet es número 10 y este es más o menos para tejer. Hay unas lanas que se llaman lana Bonnie. Para ese tipo de lana que es más gruesita y que es como un cordón, le sirve súper bien este crochet bien gordito. Ahora yo tengo estos dos de acá que son más gorditos todavía. Y hay unas lanas que son súper gruesas, súper gruesas, las chunky que les llaman, son aptas para este tipo de crochet. Y también incluso esta, por ejemplo, que es de número 15, puede servir para tejer trapillo, que ahora está de moda. Si es que el trapillo es más delgadito, pueden hacerlo también con este que es número 12. Entonces, ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué crochet puedo yo usar para una lana más gruesa? ¿O qué crochet yo debo usar para una lana más delgadita? Aquí está la respuesta. Ustedes simplemente, al menos bueno en madeja nunca les viene la indicación, pero ustedes van a hacer la prueba. Siempre van a hacer la prueba. Por ejemplo, esta es una lana jazmín que yo ocupo bastante porque me encanta. Por lo general yo la lana jazmín la tejo con crochet de número 3.5. Este es, sí, 3.5. Mire. Entonces, si ustedes miran, queda súper bien, porque está a la misma altura del piquito del crochet. Entonces, les va a salir un tejido normal, un tejido compacto, acorde al grosor de la lana y también del grosor del crochet. Entonces, claro, para una persona que recién inicia, siempre es difícil saber con qué crochet tejer, y es por eso también que preguntan por qué mi tejido me sale tan flojo o me sale tan apretado. Entonces la respuesta ya la tienen ahí, es por el crochet. Miren la cadenita como me sale súper normal, están bien las cadenitas y por ende los puntos también van a salir súper bien, porque el crochet está acorde al ancho de la lana y siempre lo van a medir así. Si se les va muy hacia adentro, ¿sí? Y les queda un espacio muy grandote, quiere decir que está muy grande y que su punto les va a salir flojísimo. Pero si sobresale, por decir aquí, miren, este es 3.5, yo voy a ocupar esta lana, no me va a servir de nada porque vean cómo sobra bastante y el punto va a salir súper apretado, ¿sí? Entonces, hagan ustedes también un ensayo de qué crochet le puede quedar mejor a su lana para que su trabajo les quede mucho mejor. Entonces, ahí está la respuesta para algunas amigas que me preguntan qué crochet debo usar acorde a mi lana
porque es más gruesa, o acorde a mi lana que está más delgadita. Como les digo, por lo general el grupo de crochet que son así, de este material metálicos, siempre son en línea delgadita y son más aconsejables para hilo. En cambio, para lana, estos de aquí. Y ya para trapillo o para lana chunky, estos que son más gorditos. Espero haber despejado sus dudas. Sin embargo, déjenme cualquier comentario que trato de leerles a todas. ¿Qué les pareció? Ya vieron que no es difícil elegir el crochet a la hora de tejer. Todo es cuestión solamente de medir el grosor de la lana y el grosor del crochet. Con estas indicaciones a ustedes se les va a hacer más fácil elegir qué crochet va de acuerdo con su hilo. Y luego se van a hacer tan expertas que solamente con mirar la lana y con mirar el hilo ya saben qué número es. Ensayen de todas maneras para que puedan ustedes familiarizarse con sus materiales. Déjenme en los comentarios qué preguntas tienen para poder resolverlas juntas en mi canal. Si les gustó el video, denle dedito arriba. Muchas gracias por suscribirse a mi canal activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Y yo no les canso más porque ya mismo empieza mi novela turca y estoy preparando algo muy bonito para ustedes que sé que les va a gustar en sábado de manualidades. Ya nos vemos. Bye.